Hola, buenas noches. Vamos a comenzar este programa del día de hoy, al cual denominamos Videoclub, así simplemente, ¿ya? No hay un tema en específico como lo hemos hecho en otra oportunidad, hablando de algunas series, películas, sino que vamos a comentar un poco la experiencia con algunos datos duros, por cierto, para no dar la hora con diciendo mentiras, ¿ya? La experiencia de Videoclub, la experiencia en VHS, la experiencia en DVD. Si yo me remonto a comentar la primera vez que fui a rentar una película con mi padre, me acuerdo, fue acá en mi ciudad de Vallenar, en el videoclub que se llama Videoclub Home, ya que para los que son de Vallenar quedaba en calle Colchagua, con calle Serrano, frente al Hotel Guerra León. Ya. Violeta se llamaba la señora que arrendaba las películas, ya, o la dueña del local. Y la primera película que yo tengo como noción que participé en la elección de esa película era Batman Return, ya de Tim Burton y Michael Keaton. Recuerdo también que en esa oportunidad yo estaba leyendo las carátulas de la película, que era como lo más atractivo, era como lo atractivo de todo eso. Y decía doblada al español. Entonces yo pensé que la película la habían grabado en España, ya. Esa era mi inocencia en ese tiempo. Había un ritual de ir a arrendar una película. Había un ritual de planificar en familia quizás, o quienes estaban solos también, de decidir querer pasar tiempo con el cine, ¿ya? Eh, y decidir de cuándo la vamos a ver, ya, no sé, mañana sábado, mañana viernes, no sé, hoy en la noche, y también decidir qué tipo de género quiero ver y a qué hora la voy a ver, ya, era como las cosas importantes desde ese tiempo, pero también me acuerdo que mi papá era bien categórico para las películas, que a veces llegaba él con películas. Estoy hablando en ese tiempo, mi papá falleció hace más de 20 años. Yo era chico, me acuerdo que había películas que llegaba él a la casa, que se llamaban El Vengador Tóxico, que es una saga que hay, que un día vamos a hablar de eso. Y era re importante porque siempre no se sabía que venía en la película. Entonces, por ejemplo, en esa película venía un tema, hay unas escenas medias para adultos. Entonces, yo sí siempre que arrendaba una película para después verla después que uno se durmiera también, con mi mamá, seguramente. ¿Ya? Bueno, después me acuerdo, después que mi papá falleció, este legado de las películas lo hacía con mi tío Freddy, ¿ya? Porque él era el socio del videoclub, porque venía llegando a Israel, entonces se vino a Vallenar y tenía esta cultura del cine, del, de lo atrayente que son portar una película y disfrutarla, ¿ya? Y ahí éramos en el videoclub Paulina, me acuerdo yo. Y él incluso habló con Don Sergio, que era el dueño del videoclub, y dio la libertad para que yo pudiese ir a ver películas cuando yo quisiera. Entonces ahí tuve más capacidad de poder elegir lo que yo quería hacer, lo que yo quería ver. Pero era, como les decía, era un ritual bien importante para saber qué es lo que era la película. Habían ciertas características que vamos a ir viendo en un momento, pero vamos a definir algunos conceptos. ¿Qué es lo que es un videoclub? El videoclub es un negocio que permite temporalmente a un usuario un servicio, en este caso un video, una película, una serie, un concierto, un recital, un documental, bueno, a las categorías que se determinen, incluso música, ¿ya? A cambio de un precio determinado, no muy alto porque era un arriendo, ¿ya? Un proceso conocido también como el alquiler. Normalmente, antes de proporcionar el artículo de la tienda, se pide al cliente su información para cobrarle, que era lo que a uno era hacerse socio, ¿ya? Y saber dónde ubicarlo o dónde echarte a carabineros si no devolví la película. Ese es un dato sagrado, ¿ya? En algunos casos, ya en cadenas más grandes, era el tema de dejar alguna tarjeta de crédito como garantía, por si acaso no la devolvía, ¿ya? Los videoclubs fueron el auge durante los años 80, ¿ya? Y ya a comienzo de la década del 2010 ya empezó a decaer en una gran magnitud con la salida de los streaming y por el caso de Netflix también que fueron los que empezaron con este arriendo virtual de películas, ya que ahora se puede arrendar virtualmente también a través de plataformas de Movistar o Apple, por ejemplo, ¿ya?
Eh, Normalmente eran establecimientos físicos, ¿ya? Y las películas estaban expuestas en, no, algo parecido como lo que tengo atrás, pero eran con las carátulas visibles, que es mi sueño un día tener así toda mi biblioteca con las carátulas visibles, ¿ya? Y además establecerlas por categorías, ¿ya? Y de acuerdo a los títulos, de acuerdo a los estrenos o lo más llamativo, ¿ya? Había un plazo determinado que era 24 horas, 48 horas, en fin. Con el tiempo eso se fue modificando. Eh, yo recuerdo tener esta experiencia de videoclub en, que era un ritual y uno podía estar horas en el videoclub arrendando o decidiendo qué es lo que vamos a ver. Que es un poco lo que pasa cuando uno se mete a Netflix o HBO Max, que uno está, llegó a estar horas de repente tratando de ubicar o tratando de ver qué, o sea, de decidir qué voy a ver y no lo logro. ¿Ya? No lo logro porque de alguna manera todo es atrayente y funciona de la misma manera que en un videoclub porque te muestran la carátula de la película y eso era lo atractivo de todo esto. Yo vivo en una ciudad que es pequeña, por lo tanto habían videoclubs tenía una, a lo más dos películas si era un estreno. Habían películas que eran como intocables o que uno decía jamás la voy a terminar de ver. Yo me acuerdo que estaba lo que el viento se llevó. Porque yo encontraba que era muy larga porque eran dos cassettes en uno, ¿ya? O de repente nos encontrábamos con algunas películas que eran la Biblia, me acuerdo que estaba por ahí, que la tengo incluso, la tengo en VHS, ¿ya? Y ese término fue lo importante de todo esto porque fue quien construyó esta forma de lograr permitir que las películas llegaran a un punto. VHS significan en inglés Video Home System, ¿ya? Que es un sistema de video doméstico de grabación y de reproducción analógica de video. Es semejante físicamente a lo que es un cassette de audio, ¿ya? Pero con la diferencia que lleva una cinta magnética que es mucho más ancha, era como media pulgada más o menos, y llevaba una caja donde se portaba el videocassette que era una caja de plástico, ¿ya? Esto fue así hasta la apertura del, del- desde que nació este tema del DVD, ¿ya? Cuando nace, por decir cuál es la historia de todo esto, el VHS fue desarrollado en la década de 1970 por Philips, ¿ya? Y lanzado al mercado en el año 76 por la propia Philips, TDK y JVC, ¿ya? Que era su empresa matriz en ese momento. El formato vino a competir con el entonces único sistema domesticado del mercado, que es el Betamax de Sony. También fabricado bajo la licencia de Sanyo a finales del año 75. Se habían adelantado un poquito Betamax con esto, ya, pero el VHS prevaleció durante mucho más tiempo, donde él fue el gran vencedor de esta batalla de Betamax y VHS. Consiguió popularizarse y convertirse en el estándar durante más de 20 años gracias a la mejor estrategia de comercialización que se les permitió llegar a más allá de objetivos y planteamientos que trascendieron naciones y grandes fronteras. Se hicieron algunas alianzas con VHS para películas cinematográficas dirigidas o distribuidas eh, directamente al formato doméstico, por ejemplo con Paramount, con Disney y otros títulos que lanzaron principalmente. Pero es una, es una premisa que se le permitió en algún momento. En el año 88, Sony admitió oficialmente su derrota con el Betamax y descontinuó los Betamax y anunció la producción de una línea de grabadoras en VHS. Es decir, empezó a promover como el camión para trasladar los VHS o para poder reproducirla. Entonces empezó con la videograbadora, ya porque antes se le podía considerar como un pasapelícula solamente. Y ahora además podíamos grabar un programa de televisión o algo en el formato casero llamado VHS, ¿ya? Que demostraron ser una buena calidad y Sony en eso prevaleció durante mucho tiempo como la proveedora de este cassette tan doméstico, ¿ya? El resultado, VHS se convertiría en el estándar de los próximos 16 años, desde el año 88, hasta que conjuntamente a finales de los 90 convivió por lo menos hasta el año 2004, con el DVD, ¿ya? Y dejando de ser fabricado en el año 2006 tras imponerse el DVD como un medio de grabación. La última película lanzada en VHS como dato curioso fue La historia de la violencia,
estrenada en el año 2005 y lanzada en VHS y DVD el 13 de marzo de 2006. Ya. Como dato curioso, ya, porque los videoclubs fueron evolucionando. Pero volviendo un poco a la historia. Acá en Vallenar, recuerdo yo que existían algunos videoclub y estaban como al alcance de toda la gente de acuerdo a sus sectores, de acuerdo a donde vivían. Que, por ejemplo, en el sector centro teníamos el Videoclub Home, que es el que partí yo, el Videoclub Paulina, que estaba un poco más abajo, que tenía dos sucursales, tenía la del centro y tenía la otra que funcionaba en la casa del dueño del videoclub. Luego teníamos un videoclub que se llamaba Paitanas, que no recuerdo si había tenido otro lugar, pero estaba en una esquina y era un videoclub grande, tenía películas. Normalmente no todas tenían las mismas películas, algunas tenían películas más antiguas y tenían diferentes precios también. Por ejemplo, habían ofertas de 3 películas por 1.000 pesos y te las llevabas por el fin de semana, una cosa así. Estaba el videoclub Videnor, que en primera instancia estaba, estoy hablando para los que están en Vallenar, donde hoy día está la tienda de los chinos, DIN actualmente, ahí el 123 frente de Tricot. Y tenía otra que es donde hay una peluquería actualmente en la plaza, en ese trayecto de JJ Vallejo entre Serrano y la plaza. Eh, y ahí se nos acaba de aparecer en el centro y nos encontramos que en la población carrera también había alguno, acá en Torreblanca, cerca de mi casa, también había un videoclub y creo que ahí nos quedamos. ¿Ya? Esta experiencia se fue dando durante mucho tiempo. Yo no buscaba ir a los videoclubs de diferentes partes para poder obtener alguna información de las películas y disfrutar este momento de querer ir a arrendar esta película. O, o por decirlo de alguna manera, querer, no sé, disfrutar esta cuestión de ir mirando la película, ver qué es lo que tienen. El formato fue evolucionando durante mucho tiempo, desde el VHS hasta llegar a DVD y últimamente el Blu-ray. Se fueron incorporando otras categorías como música, los juegos de Super Nintendo, hasta Nintendo 64 más o menos recuerdo yo. Yo también fui parte de todo eso, de ir arrendando, de ir, por ejemplo, un día me compré un Nintendo 64 y jugué mucho el que venía. Entonces fue y se lo cambié a don Sergio en esa oportunidad. Le dije, ¿me puede cambiar este por...? Venía uno de fútbol, me acuerdo yo, y no me gustaba. Me lo cambió por otro que se llamaba Duke Nugget. También nos encontramos con diferentes categorías que a nosotros nos era atractivo y de repente uno se iba medio frustrado porque no te arrendaba la película que uno quería, ¿ya? Uno siempre quería, no sé, por la fantasía, el tema de aventura, pero no siempre se podía, ¿ya? Recuerdo las primeras películas también que pude haber visto en VHS fueron la Masacre de Texas, ¿ya? Creo que la 2 se la arrendé en Videnor. Después el local Videnor se cambió a Cambaguinar a un poco más arriba. Y como que sacó películas, juntó las películas de los dos y sacó películas que no tenía y no la había visto antes. Y hizo una cuestión eterna y tú no se perdía toda la tarde buscando las películas. Y habían grandes ofertas en eso. Me acuerdo que con el tiempo, creo que tiene que haber sido como el año 90 principalmente, finales del 90, eh, se instaló acá en Vallenar algo que se llamaba Videoclub Errols. Ya el Videoclub Errols, voy a contar un poco cuál es la historia de todo esto, pero con apoyo gráfico, lógicamente. El Videoclub Errols se instaló y duró súper poquito, pero ya nos estaban trayendo una cadena que yo creía que era internacional y efectivamente tiene algo de internacional, porque Errols fue una de las tiendas de video chilena, fundada en la década del 80, ya uno lo conocía por la televisión nomás, como una imitación a una tienda de videos que tenía sede en Estados Unidos que se llamaba Errols, pero solamente con una R, ¿ya? Y fue comprada, que después posteriormente esta fue comprada, las de Estados Unidos y las chilenas fueron compradas por Blockbuster en el año 91. Eh, Errols también llamó la atención porque traía películas que a lo mejor demorabas más en llegar a Vallenar, ya que eran películas más estreno, era mucho más atractiva la tienda, que fuese alfombrada, que había como un ambiente.
había merchandising de la tienda también, habían pues, gorros, Errols, habían ofertas, pero era muy difícil hacerse socio, más para un niño, era súper complejo. Pero, pero sí creo que era importante y fue una premisa, por lo menos en mi comuna, en mi ciudad, que llegara un videoclub de esta categoría porque decíamos, oh, no estamos tan olvidados, ¿ya? El año 91 esta tienda cerró, pero, o sea, no cerró, se transformó, porque Blockbuster asume todas las tiendas que están en Chile, y como a nivel mundial, o las de Estados Unidos, que eran Error, y, y Blockbuster llegó a generar una cuestión impresionante. ¿Ya? Fue una franquicia estadounidense de videoclub especializada en alquiler de cine, videojuegos, a través de tiendas físicas o servicios de correo. Mira qué importante cómo se expande eso. ¿Ya? Y de videos de bajo demanda, que tiene que ser con. Y también en formato doméstico para películas independientes. Fue fundada en el año 1985 por David Cook, tuvo un gran crecimiento durante los años 1990 y tras ser adquirida por Viacom llegó a controlar el 25% de la cuota de mercado mundial de videoclub. Es decir, eran dueños de un cuarto de los videoclubs que existían en el mundo. ¿Ya? En el 2004 contaban con más de 9.000 establecimientos a nivel mundial. Blockbuster se vio lastrada, o sea, le hicieron mierda, en la década del 2000 por nuevas formas de consumo electrónico como el alquiler por correo que empezó a instalar Netflix. ¿Ya? Netflix le propone también a Blockbuster en algún momento eh, que la marca sea Blockbuster y que empiecen con este arriendo por internet. Pero Blockbuster dijo, ¿cuándo la gente va a querer hacer esa cuestión? Si lo que se disfrutaba era esta magia del formato. O sea, las películas son mágicas y no había que piratearlas. Decía eso. Finalmente, los servicios de video de bajo demanda en Internet, ya en el 2010, por ejemplo, se declaró en bancarrota, tenía una deuda de más de 1.000 millones de dólares. Eh, Aunque Dish Network se hizo con la empresa para convertirla en un servicio de streaming, los planes no prosperaron porque ya estaba instalado el sistema de Netflix, que era lo que era lo que abundaba en ese momento. ¿Ya? Em, las 300 tiendas propias que aún operaban de la compañía fueron cerradas ya en enero del 2014 definitivamente. Y tan solo queda actualmente una tienda que está denominada como el último blockbuster y se llama así, el último blockbuster en Bend, Oregon, Estados Unidos, que mantiene la marca gracias a un acuerdo específico con Ditch, que es esta empresa que permite seguramente algo de emprove. Y la verdad es que hay un documental, pero un documental que difunde Netflix Internacional, la ironía. Es como el diablo vendiendo cruces. Y resulta que este documental cuenta un poco la historia del último blockbuster. Hay hartos youtubers que han viajado y muestran todo el proceso. Y la verdad es que es una experiencia maravillosa llegar a un blockbuster. Yo creo que la última vez que tuve un blockbuster, porque acá cuando llegó a Ballena, fue fantástico. Me acuerdo, la primera película que veo yo tiene que haber sido como el 93, cierto, por ahí. Por ahí tiene que estar, o sea, 91, pero en 93, 92, no, está bien, por ahí más o menos. Yo la primera película que veo que dice Lois and Clark, las nuevas aventuras de Superman. Y yo en mi cabeza, yo en ese tiempo no había internet, no habían tantos programas de farándula, no habían cosas que difundieran que había salido una serie de Superman y Lois, ¿ya? Pero yo inocentemente dije, oh, una película nueva de Superman. ¿Será una continuación? ¿Será un remake? En ese tiempo no sabía conceptos de remake, nada. Pero era súper atractivo. Yo la quería arrendar, la quería arrendar, la quería arrendar. Y creo, creo que nunca me pude hacer socio de Blockbuster porque pedían tarjeta de crédito. ¿Y dónde sacaron una tarjeta de crédito? Bueno, seguía fiel a mí. Yo a Blockbuster a mirar nomás. Entonces entraba así como que iba a hacer algo y después como que no me gustó ninguna. Y me iba. Yo seguía fiel a mi videoclub Paulina, Olvidenor, que ahí sí era socio y ahí. Me gustaría un día conversar con don Sergio, si es que él está bien por ahí, y ver si tiene algún material de esto porque son tesoros inimaginables. Mira, voy a buscar algo.
Esto es lo poco que tengo de VHS. Tengo un... Ay, suena la Biblia, se llama La historia jamás contada. Espero que YouTube y Facebook no me hueven por los derechos de autor porque es una película muy antigua. Porque que me han hueveado, pero la verdad es que no me... No me... El único programa que no puede salvar fue el de Chespirito. Así que quedó como el capítulo perdido del Ángel Guerrero, Chespirito. Hoy no la puedo sacar porque quiero que vean... quiero que vean el video. Ya, o vamos a ver otra, por ejemplo. Ya. Back to the Future 2 y Back to the Future 3. Estas me las compré en Franklin, en Santiago. Ahí está. ¿Ya? Y la verdad es que, chuta, la experiencia de tener esto, me gustaría reproducirla, a ver qué se ve, porque igual van remasterizando imágenes. Volver al futuro 2, sí, es la misma. Un día pensé, dije, creo que lo había revisado ya antes, creo que en el capítulo de Volver al futuro, si no decía nada. Esta no sé qué dice, pero creo que algo dice 3. Ya, por lo menos sé que es Volver al futuro 3. La magia de la caja. Vamos a ver cómo. Esto era del Videoclub Los Ángeles, supermercado del video, Los Ángeles, así se dice, así dice. Me la compré en Franklin, quiero que me hayan costado 500 pesos cada una. Pero me encanta el olor que tienen estas cuestiones. Yo le encantaba hacer eso, no sé para qué mierda, pero era lo bueno. Cuando uno quería piratear ocupar un video original y piratearlo, uno le ponía una hueadita ahí, un scotch, para que permitiera hacerlo. Pero notable experiencia. Y, oh, no guardé el lado. Tengo esta, todavía la guardo. Si mi tío Freddy no me va a creer. Pero esta la trajo él de Israel cuando llegó, creo que en el año 90. No sé si cuando arrancó de la guerra del Golfo o cuando se vino definitivamente. Porque la cuestión está en inglés. Trabaja Nicolas Cage, Tommy Lee Jones y Sam Young. Y yo creo que esta weá no la reproducimos nunca porque están en una zona que no es de nosotros. Está en una zona asiática, porque Israel está en Asia. O sea, si lo compró en Israel o en Irak, por los lugares donde no la podemos reproducir. Pero yo la rescaté un día de la basura, creo que mi tata le iba a sacrificar y no, dije, esta cuestión hay que guardarla. Así que, si se acordará de eso, es re importante porque una de las... Había otra, pero no sé dónde estará, la verdad. Pero yo rescaté esa. Bird. No sé, mi amigo Tato que me traduce, no sé qué me dirá qué significa. Y tengo, por supuesto, este está nuevo, ¿ya? Que es Backstreet Back, que es el detrás de escena, behind the scene, de los Backstreet Boys, ¿ya? Los Backstreet Boys, de su segundo disco que se llama Backstreet Back. Y mira, venían con un sello, no sé si lo alcanzan a ver, ese sello que dice que te garantizaba que la película era original. Me acuerdo que decía, las películas son mágicas, salía un cuerpo, salía Disney, salía un montón de cosas, y uno se te la creía, y hacían como unas recreaciones como al más puro estilo pasión, el día menos pensado en que papá, me saqué un 1 en la prueba tanto. No, no, me saqué un 7 pero lo copié. Y el papá le llevó una película pirata. Entonces, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero si es igual, como tú, me trajiste una película pirata, yo copié mi prueba, una cosa así. Así que una experiencia que uno no se agota de convertir. El primer blockbuster abrió sus puertas en Dallas el 19 de octubre del año 85. Para distinguirse de la competencia, y estaba un blockbuster, ya habíamos evolucionado blockbuster y todavía seguía con error. Pero vamos a darle un poquito de contexto. No voy a poner muchas imágenes, no creo que me bajen el. No creo que me bajen el like por poner esto, porque estas marcas ya no existen. Entonces, un poco de criterio, son weas que encuentran en internet uno libre, o sea, que tanto le ponen con derecho de autor si son, son cosas que proponen ellos mismos. Por ejemplo, el capítulo Chespirito, la cuestión de Televisa. No, se llama Canal, Las Estrellas, se llama, es como la que engloba a Televisa, a Univisión, a todas esas cuestiones. Ni que yo cobrara por esto. No cobro nada y no tengo derecho de autor. Pero, en fin. Para distinguirse de la competencia, su establecimiento se adaptó a la demanda con un catálogo más amplio, es decir, incluyó más películas, tenía hasta 6.500 referencias de títulos de alquileres para que el cliente pudiese llevarse varias cintas diarias, ¿ya? Y un mayor control de inventario. Habían promociones, habían
eh, para la venta incluso. ¿Ya? Una de las últimas partes de Blockbuster que yo me acuerdo que el último, o sea, yo me acuerdo que uno que visitaba frecuentemente, que fue en La Serena. Y creo que tampoco logré ser socio porque tampoco tenía tarjeta de crédito, ya que fue cuando estaba estudiando entre el año 2001 y el 2006. Ya, tampoco fue tener tarjeta de crédito ahí. Eh, bueno, en 1987 Koch vendió una participación mayoritaria de esta de Blockbuster a un grupo de inversores llamados Wei Huizenga, no me acuerdo el nombre, por 18 millones de dólares. O sea, la tienda rendía bastante. Y entre otras medidas adoptó un nuevo sistema de distribución, hubo compras de franquicias rivales también, es decir, ahí pasó lo de Errols, ¿ya? Y se alcanzaron numerosos acuerdos con productores de cine para hacer el directo al video, es decir, se amplió lo que habían hecho en algún momento con Disney y con Paramount, parece, fue. Eh, Además de convertirlo en un negocio rentable, en el año 89, por ejemplo, se habían superado ya más de 1000 establecimientos de Blockbuster y en el 90 se inició una expansión internacional ya en Europa y en América Latina. Viacom adquirió Blockbuster en 1994 por más de 7.700 millones de dólares. Mira cómo vamos creciendo. Para posteriormente ya concretar la compra de Paramount con respecto a eso. Recuerdo que también en La Serena, al no tener tarjeta de crédito y no poder acceder a un Blockbuster, se me ocurrió empezar a buscar, pues y encontré en algún momento Videoclub, había uno en calle Cienfuegos, recuerdo yo. Había uno en calle Cienfuegos, uno en otros que ubiqué ahí en las compañías. Y ya estábamos con el DVD, ya estábamos con el DVD. Después me fui a vivir con una amiga, con Daniela, me acuerdo yo, y vivíamos cerca del Blockbuster, sí que era como pasada obligatoria en alguna oportunidad en que yo sí tenía que ir al Blockbuster, pero era como un relajo, si era pasearse por el Blockbuster, ver las carátulas, tocarlas, ver si había una oferta para comprar, no sé, tampoco tenía plata para comprar porque era estudiante. Eh, Ver que había un gorro Blockbuster. O más que nada, qué me permitía entrar al Blockbuster era saber lo que había y no me proporcionaba en ese tiempo, quizás en la carencia de internet, o quizás en algún momento también no tener, no habían medios de difusión en la televisión, o sea, si uno se encontraba con un tráiler de una película era porque ibas al cine, en ese tiempo no había YouTube, así como difundiendo que ahora te salen comerciales y te aparecen un tráiler de una película, algún avance, un teaser, no sé. O por lo menos hay más canales, hay canales en YouTube, hay canales en Twitch donde la gente va promocionando y va difundiendo todo esto. Pero creo que ese relajo nos permitía a Blockbuster poder estar en, en este tema de caminar por esta alfombra y conocer, oh, existe tal película, oh, mira, se viene tal película, porque salían próximos estrenos. La fachada del Blockbuster también mostraba lo que iba a venir, lo que ya iban a lo que ya habían retirado era porque ya iba a bajar de precio, quizá. Como decíamos, habían ofertas, habían rituales sagrados, o sea, creo que te premiaban hasta por devolver la película rebobinada, ¿ya? A mí me encantaba devolverla rebobinada. E incluso, yo creo que si te atrasabas, y esto pasaba en todos los videoclubs, no podemos hablar locales más que Blockbuster, pero por ejemplo en una ciudad, el videoclub local, si te atrasabas en devolver la película, arriesgabas una multa que a lo mejor no te la iban a cobrar. O si era en Blockbuster, tú entregabas tu vida para no vivir esa humillación. Es decir, no ibas nunca más a Blockbuster porque no ibas a pagar esa hueva y te iba a llegar con la película. Total, la hueá no tenían GPS como para que te buscaran, alguna cuestión así. Pero sí era entretenido, era una cuestión, como digo, era una cosa mágica de moverse por ahí. Posterior me acuerdo yo, el último blockbuster que yo visité. Bueno, bueno, dentro de todo eso, en la ciudad de La Serena, fui medio disperso, así que a esta altura del año uno se pone disperso en todo. En la ciudad de La Serena, en este local de Cienfuegos, adquirí mis primeras películas, que tienen que haber sido, creo que fue Superman 2, la versión de Richard Lester, ¿ya? Y... No, mira, no la voy a ubicar, pero yo miro para atrás y me voy a acordar.
Fue Superman 2 y creo que La Profecía. Eran tres películas. Superman 2, La Profecía y... Puede ser Dahmer. Puede ser Dahmer la película que adquirí. Sí, la primera película de Dahmer. Puede ser, puede ser. Ya. Y empecé con esta locura de empezar a juntar películas, empezar a imprimir las carátulas y armarlas. Tengo muchas originales, pero como también tengo muchas que bajé y trataba de buscar el mejor formato. Hay unas que los formatos son pésimos, pero las fui mejorando después. La encontré mejor versión. Por ejemplo, que Santa Claus, la película, en ese momento costaba mucho encontrarla, la de 1985 costaba encontrarla. Después lo logré encontrar la película y la plasmé en este formato. Pero estoy mirando porque sé que me va a aparecer por ahí. Una de los X-Men, recuerdo yo también, que también la tuve. ¿Ya? Y así, por ejemplo, fue escribiendo, fue armando. Después, posteriormente, viajé a Viña a visitar a unos amigos. Y allá fue como la última vez que entré en Blockbuster, así que se cuestión lo más sagrado del mundo. Que me acuerdo que fueron a buscar o me llamaban porque yo no salía nunca de esa cuestión. O me iba a comprar muchas cosas, pues. A Blockbuster que quedaba donde está el mall de Viña, ya, quedaba en una parte, no sé, abajo del líder, una cosa así. Local precioso, grande. Y ahí escribí varias películas, entre ellas una de mis favoritas que es Cinema Paraíso, que yo lo considero un musical, ya por la orquestación de Morricone en toda la película. Creo que la música es la que construye esa gran película. Pero fue una experiencia llevármela de ahí, y creo que alguna de terror, algunas Freddy, han sido unas tres películas. Y posteriormente, claro, uno va ya desapareciendo todo esto, que yo creo que acá en Vallenar desaparecieron, pero no hace mucho, mucho. Ya, o sea, estamos hablando de unos 5 años atrás por lo menos. Que ya habían películas así como las que uno encuentra en el centro de Santiago, por ejemplo, estos packs de, no sé, que eran DVDs, que venían varias películas en una, que por ahí tengo una cebu de western, o que uno encuentra en estas ferias, por ejemplo, acá en Las Ramadas habían, o hay una fiesta de la Cruz de Mayo y uno encontraba todo este tipo de películas que eran en diferentes formatos. O sea, en un formato que venían 5 películas en uno, estos packs venían. Y recuerdo en Viña del Mar también haber encontrado una tienda de videos que aparecían temporadas de series antiguas, que la verdad es que estaba en el centro, cerca de la plaza, camino así como a la Quinta Vergara, antes de llegar a Falabella por ahí. Hay una galería. A frente a la plaza de Viña del Mar hay una galería y ahí había una tienda que tenía todo esto. Y en Santiago, bueno, DVD Planet, que estaba en la galería. Uy, no me acuerdo el nombre. No sé si Galería Santiago se llama así. Pero uno se encontraba también en Estación Central con ese tipo de tiendas, pero me acuerdo que DVD Planet es una. Y parece que DVD Planet todavía funciona, ¿ya? Es una de las últimas. Incluso he visto algunos reportajes de en Viña del Mar todavía se mantiene un videoclub y creo que, pero esperó mucho durante el tiempo de la emergencia sanitaria porque había un grupo que el videoclub está enfocado de repente a quienes no tienen muchas herramientas digitales para poder reproducir. Por ejemplo, mi abuelita pues, tiene un decodificador de Movistar que viene con Netflix, viene por servicio de streaming, pero no lo sabe usar. Sin embargo, si yo le paso una película y un video, la va a meter y le va a funcionar. O un DVD también lo va a hacer. Y así con mucha gente. Entonces, ese grupo creo que fue el cautivo de este videoclub en Villa del Mar. El señor, hay un reportaje que está en internet, está en YouTube, y el tipo hace este reportaje y él analiza cada categoría y lo importante de cómo la gente disfrutaba todo esto y retomó el tema de las ofertas que se les llevaba. Como sabía que no podían salir siempre, se podían llevar por 3, 4 días, una semana, en fin. Pero hay un reportaje muy bueno también que está, amigo de Retroaventura, este argentino. Y búsquenlo como las retroaventuras, las buscan en TikTok, en Instagram y en YouTube. Tienen mucha experiencia en VHS y DVD. Y también el otro día hace un tiempo atrás estaba escuchando el podcast de Niños 90, que también contaban un poco la experiencia de VHS y creo que Videoclub y empaticé mucho con ellos en cómo lo planteaban, por estos ritual de arrendar una película.
¿ya? En el 2004 ya esta cuestión empezó a flaquear, ¿ya? Buena parte por la guerra de los precios de DVD y porque empezaron a bajar los precios de los eventos, era más alcanzable comprar la película y mantenernos en eso, ¿ya? Y también por la invasión de la televisión por cable. Y para qué decir cuando ya llegó el streaming. Viacom puso a la venta a Blockbuster luego de haber registrado pérdidas superiores a 300 millones de dólares en algún momento. No obstante, el grupo aún era líder mundial del sector con más de 900 establecimientos. Razón por la cual el inversor Cal Icahn, no sé pronunciarlo, había adquirido participación de la empresa con el ánimo de controlarla. Desde mediados de la década del 2000, Blockbuster no supo afrontar la obsolencia del formato físico, lamentablemente. Frente a nuevas formas de consumo tan dispares como la televisión por cable, como mencionábamos, los kioscos de autoservicio, el video de bajo demanda e incluso la infracción de derechos de autor, es decir, las películas pirateadas, ante las cuales nadie había previsto esa estrategia. ¿Ya? En algunos países como España y Ecuador se retiró inmediatamente del mercado, mientras que en otros como México y Argentina tuvo que redimensionarse. Recuerdo los capítulos de los 80 que Juan Herrera con Ezequiel ponen un videoclub. Y me acordaba de un tío de una amiga, de Daniela, que él era carabinero y él decía que cuando se jubilara quería poner un videoclub porque era lo que más la llevaba y la cuestión iba a reventar y la gente nunca se iba a aburrir de ver películas. ¿Verdad? La gente no se aburre de ver películas, pero se fatigó del formato. Y eso fue lo que ocurrió. El Blockbuster fue absorbida en abril de 2011 por Dish Network, el mayor proveedor de televisión de pago en Estados Unidos, por 320 millones de dólares. Mira, una ganga para lo que habían perdido y en lo que habían invertido. Su objetivo inicial era cumplir el cierre gradual de 1.700 tiendas físicas que aún quedaban y conservar la marca para lanzar un servicio de video de bajo demanda que compitiese con Netflix. Sin embargo, los planes no prosperaron y 2 años después se anunció el cierre de completo de los videoclubs a partir de enero del 2014. Los 300 locales en Estados Unidos que quedaban, propiedad de esta compañía, fueron clausurados, pero Dish Network permitió que algunos franquiciados pudieran continuar bajo la marca de Blockbuster mediante un acuerdo comercial, es decir, que le iban a pagar por el nombre. A finales del 2017 aún permanecían abiertos 11 videoclubs Blockbuster en Estados Unidos, 7 de ellos están ubicados en Alaska, donde la tarifa de internet son más caras que el resto, por lo tanto ahí prosperaba bastante el negocio de Blockbuster. Y 3 estaban en Oregon y el último se encontraba en Texas. En julio, me conecté, no, se cae el internet, guatea mucho. En julio del 2018 tan solo quedaba abierto el Blockbuster de Bend, Oregon, que funciona como atracción turística y no pertenece a Dish, pero sí tiene este acuerdo del nombre. ¿Ya? En el resto de los países la marca corrió inédita suerte, en este caso sin que Dish se cediera el nombre. En México el grupo Salinas renombró todos los establecimientos como The B-Store en el 2015 y al año siguiente los desapareció a todos. La verdad es que creo que uno de mis sueños es ir a este último Blockbuster porque es una verdadera atracción turística, ¿ya? Y bueno, yo solamente quería compartir con ustedes esta experiencia. Creo que grandes películas, grandes momentos que han marcado mi vida ha sido a través del videoclub, ¿ya? Porque tú eras socio, eras parte de eso. Tú contribuías para que el videoclub funcionara, devolviendo una película sin daño, la rebobinada. Tiene unas maquinitas para retroceder las películas. Eh, Habían cosas que me cargaban de los videoclubs. Que era, por ejemplo, que tú elegías la carátula preciosa y de repente elegías la mejor carátula para que se viera bonito. Y más encima te pasaban la cuestión en una cuestión que iba sin caja. O sea, que era una caja blanca o de otro color negra, no sé cómo. Ni iba la película. Entonces, me acuerdo también que había una tarjeta así como las que uno marcaba uno para entrar al trabajo. Y salía desde, como la de los libros, y desde cuándo hasta cuándo la arrendó la persona. Para saber cuándo volvía la película también. Y eso estaba en la caja, ¿ya? Porque estas eran las puras cajas vacías. Y además, detrás del mostrador, el tipo tenía la videoteca, la cuestión, y la estaban clasificada para poder ubicarla, porque si no, pero a veces estaban horas y horas miraban y no encontraban lo que uno quería. Pero era una experiencia formidable que yo en algún momento cuando empezamos este programa del Ángel Guerrero quisimos
quise decir que lo quería comentar, que quería vivir esa experiencia. Creo que me trae muchos recuerdos de mi padre, de mi tío, que, que disfrutábamos de estos momentos. Y yo creo que más allá de la costumbre de que de uno arrendar una película, uno obtuvo otras cosas que tienen que ver con lo que me dejaba esa película. eh, Asignarle valor a muchas cuestiones también, ya por muy material que fuesen, pero creo que era una experiencia muy linda. Así que yo les recomiendo que vean la información que existe en YouTube de Videoclub y se van a sorprender porque de verdad es una cuestión súper nostálgica, más para estos tiempos, en que tenemos todo al alcance de la mano, ¿ya? Por lo tanto, generamos mucha independencia. No podemos, esta cuestión del videoclub nos permitía integrarnos como familia, poder compartir cosas en común, llegar a acuerdos, que era lo más importante, cuál vamos a llevar si nosotros teníamos los mismos gustos. Creo que el streaming, claro, avanza mucho, pero nos quita eso, nos da mucha independencia de poder decidir y no considerar al otro. Imagínense que yo veo a mis sobrinos cuando se han quedado acá, no se ponen nunca de acuerdo que van a ver en televisión. Pero si yo lo hubiese mandado a un videoclub, a lo mejor hubiesen arrendado tres películas diferentes, pero cada uno hubiera establecido turnos. O también se hubieran puesto de acuerdo para poder elegir una que le gustara a los tres. Y eso de verdad creo que era una buena experiencia. ¿Ya? Bien, eso. Yo quería comentar esto, creo que les di algunos datos que no son menos importantes, pero es toda una experiencia participar de un video, haber participado en un videoclub. Creo que soy privilegiado en tener la memoria todavía y la capacidad de recordar grandes momentos, em, cómo las personas pasan. Si me acuerdo los nombres hasta los caballeros, las personas que atendían, ¿ya? Cómo estas dos marcas grandes también fueron muy influenciables y yo creo que las que nos proporcionaron grandes momentos agradables y de entretención, que fue Blockbuster y Arrows en su momento, ¿ya? Y eso, ya espero la otra semana poder juntarnos nuevamente, ¿ya? Si el tiempo lo amerita, y poder hacer un análisis random de todo lo que ha pasado en este año con algunas noticias, algunas opiniones que hay que hacer ahí, específicamente de Warner, pero, pero creo que podemos comentar harto, ¿ya? Que tengan buena noche y muchas gracias.